Muy buenos días, les saluda Carlos Ernesto Jaico Carranza, abogado de profesión, constitucionalista e internacionalista. Nací un 28 de abril de 1967 en Chimbote, es la provincia del Santa y en la región Ancash. Mis padres son de Santiago de Chuco, de la tierra de César Vallejo, quienes estudiaron educación en la Universidad Nacional de Trujillo, y mi padre, al ser destacado a Chimbote, pues tuvimos que ir para allá, y es allí precisamente en Chimbote en que nací. Fue una experiencia interesantísima porque pude ver ese Chimbote que era, digamos, en su época el primer puerto pesquero del mundo, y que sobre todo ofrecía una variedad de peces que de verdad me di mucho gusto en comer, digámoslo así. Y claro, era una ciudad bastante interesante porque había un fluido importante, un flujo interesante de gente que venía del mundo. No hay que olvidar que era un puerto, venían entonces gente de muchos países en el mundo, en el cual uno alternaba con ellos y podía aprender mucho de esas experiencias que nos contaban. Pero siempre teniendo la mirada en nuestro país, la cual hoy día estamos nosotros poniendo en práctica a través de Perú Moderno. Bueno, a partir de ahí es en Chimbote en que hice mis estudios de primaria y secundaria, ¿no? En Escuela Nacional, la Escuela 329, dicho sea de paso, quien pues hasta ahora sigue funcionando. Es una escuela bastante bonita, bastante interesante, y pues precisamente es ahí donde terminé mis estudios secundarios. Al terminar mis estudios secundarios, viajé a Lima. Como muchos jóvenes de mi época, teníamos que buscar la manera de ingresar a la universidad. Y para mí, pues, lo que hice en esa época, ¿no?, fue de ver en qué medida yo podía estudiar, por ejemplo, en Suiza. Y es así que viajé a Suiza en el año 89, llegué en febrero, recuerdo, del 89, hacía bastante frío, y es ahí donde inicié mis estudios desde cachimbo, de cero, hasta lograr lo que se conoce ahora como el Master of Law en la Universidad de Friburgo, en Suiza, con estudios complementarios en Inglaterra, también Francia, y bueno, luego de ahí, pues ha venido ya el trabajo académico, profesional, en el cual hemos avanzado bastante, debo decir, porque durante estos años hemos podido tener una obra literaria y jurisprudencial, doctrinal, bastante importante, ¿no? Por ejemplo, mi primer libro lo escribí en el año 2003. Entonces, ese libro de 2003, imagínense, hasta ahora se sigue vendiendo. Hasta ahora sigue siendo, digamos, fundamento para los estudiantes, autoridades, funcionarios públicos en Suiza, quienes pues encuentran ahí respuestas a muchas preguntas de los derechos reales, ¿no? Otros libros que he escrito tienen que ver con, por ejemplo, la ley migratoria en Suiza, y eso lo hice sobre todo para nuestros compatriotas que están allá y para toda la comunidad latinoamericana que necesitaba pues conocer exactamente cuáles eran sus derechos. Y eso se hizo de muy buena manera. Pero hay un libro del cual me siento también orgulloso, debo decir, que es el libro sobre la protección del denunciante de actos ilícitos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y es importante. Muchos funcionarios públicos en el Perú y en el mundo son testigos de actos ilícitos. La pregunta es entonces cómo ellos pueden denunciar esos actos y sobre todo no tener ningún tipo de amenazas o represalias contra su profesión y su vida. Y evidentemente eso es lo que se quiere tratar, y a través de esa obra pues hemos avanzado en lo que es el tratamiento doctrinal de esta institución, porque es una institución, la protección al denunciante de actos ilícitos, y es lo que precisamente nos lleva a siempre tener esa lucha muy concreta contra la corrupción.
Y es precisamente ese punto importante que quiero recalcar. Quien llega a la función pública debe saber que no llega por una persona, llega por el Perú. Y esa es la gran diferencia de quienes llegan, pues evidentemente, a defraudar al Estado y a quienes los eligieron, de aquellos que llegan con una visión de país y se ponen al servicio de la patria. Gran diferencia. Pues no olviden, un funcionario de confianza solamente le debe lealtad a dos cosas. Uno, a la Constitución, y dos, al Estado de Derecho. Es muy importante tener eso bien claro cuando uno asume una función pública. Uno no le debe lealtad a la persona que lo contrató o que lo llamó, de ninguna manera. La única lealtad que tenemos es con la Constitución y el Estado de Derecho. Y es así como los grandes países en este mundo han podido avanzar, cuando se han tenido claras esas instituciones y donde se ha tenido clara precisamente la acción del ciudadano en beneficio de la patria.